Que Dios les bendiga de una manera especial, siempre dirigiéndonos desde Radio Melodía de Dios, una radio que tiene como propósito llevar el Evangelio a cada rincón del Salvador y al mundo entero. Quiero compartir con ustedes bajo el tema cómo obtener la victoria en las dificultades. Creo que este tema es bastante necesario porque hoy en día enfrentamos tantas situaciones y no solamente a veces quizás ver las pruebas, las dificultades como un resultado del pecado, sino también a veces verlo como un proceso en nuestras vidas que Dios permite para formarnos, para que podamos crecer, para que podamos madurar. Y quiero basarme en un proverbio, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice el sabio Salomón: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me gusta esto porque está hablando acerca de confiar en el Señor de todo corazón, o sea, que sea una confianza plena. Y eso es difícil porque a veces estamos nosotros confiados mientras las circunstancias lo ameritan. Pero cuando vemos la dificultad ahí solemos a veces dudar, quejarnos, y quizás nos sucede como el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Ellos pasaron muy alegres aquel mar cuando el Señor lo abrió, pero ya después cuando comenzaron a sentir hambre, cuando comenzaron a tener más necesidades, comenzaron a quejarse. Y así puede suceder en nuestra vida si nosotros dejamos de confiar en Dios. Pero yo quiero animarle en esta hora para que podamos tener esa confianza plena en el Señor. Y fíjense que me llama la atención a mí cuando veo un hombre en la Escritura que usted también habrá escuchado mucho de él, quizás en predicaciones lo ha leído, y este hombre es Job, un hombre que atravesó dificultades pero terribles, que yo creo que alguien que no esté tomado totalmente de la mano de Dios, confiando en Dios, pues rechaza la fe, niega la fe, se aparta del Señor. Y este es un hombre bíblico, ¿verdad? Pero también tenemos hombres en la historia que se mantuvieron fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Pero yo quiero hablar hoy de este hombre, Job. Y dice la Escritura en Job capítulo 1, versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero que notemos algo. Este hombre tiene cualidades pues que quizás todos quisiéramos tener, o quizás tenemos algunas, pero el punto es que podamos identificarnos con él en esta hora. Dice que era perfecto, era recto y era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces quizás usted pueda estar atravesando una situación difícil y usted diga: bueno, yo en realidad me estoy esforzando por buscar de Dios, yo me estoy congregando, estoy sirviendo al Señor, pero aún así me han venido situaciones difíciles, aún así estoy pasando muchas pruebas. Y yo quiero decirle algo: usted debe de tomar en cuenta, según este versículo, algunas cosas. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, ni nadie está exento de atravesar pruebas, dificultades. Así sea que estemos caminando bien con el Señor o no, de todos modos, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice que el día malo va a venir. Y para ese día malo usted y yo necesitamos estar preparados, permanecer firmes. Y nos preparamos en la medida que estamos buscando del Señor, en la medida que oramos, en la medida que leemos la Biblia, en la medida que nos congregamos, en la medida que le obedecemos a Él, que vivimos su palabra, que caminamos en su voluntad, nos estamos preparando. El gran problema a veces es que nosotros queremos prepararnos ya cuando tenemos el problema encima. No, usted tiene que prepararse antes. Usted tiene que buscar de Dios antes. Y esto es lo que yo veo en la vida de Daniel, el profeta Daniel. Él estaba acostumbrado, era un hábito el orar 3 veces al día para él. Él no podía dejar de orar por nada, aunque se viera amenazado. Y por esta misma razón,
es que lo meten al foso de los leones. Y cuando nosotros vemos esos pasajes en la Escritura, nos damos cuenta que nunca la Escritura dice que Daniel oró en el foso de los leones o que oró antes de que lo echaran al foso. En realidad él tenía una vida de oración, él estaba preparado para ese momento y esa preparación le había llevado a tener una confianza en Dios y Dios lo guardó. Usted y yo necesitamos estarnos preparando día a día, estar orando constantemente, no esperar la situación difícil. Entonces, pero quizás usted dice, bueno, yo estoy buscando del Señor, estoy orando, estoy haciendo de todo, pero aún así estoy en medio de una situación que no entiendo por qué me ha venido. Bueno, aquí vemos nosotros a un hombre que estaba buscando de Dios, que era perfecto, era temeroso, era apartado del mal, pero aún así Dios permitió que él fuera probado. Ahora, algo importante es también saber es que no siempre las pruebas son resultados de pecado o de algo malo que usted y yo hayamos hecho. Y en esto algunos son expertos, como lo fueron los amigos de Job, cuando llegaron y comenzaron a acusarlo. Es que vos algo has hecho. Es que no te puede venir esto así por así. Quiero decirle en esta hora, Dios es soberano. Dios es soberano y Él permite pues lo que Él quiera. Y así podemos ver nosotros también cómo grandes hombres de Dios atravesaron dificultades. Un Elías que la mujer esta Jezabel iba a decir reina, pero ella no era la reina, ella era la esposa del rey. Era la que dominaba al rey, sí, pero el rey era Acab. Pero Jezabel estaba buscando a Elías para matarlo y Elías tuvo que huir. Vemos un profeta Jeremías que estaba dando una palabra de Dios, pero que estaba expuesto al peligro porque el rey de ese entonces lo quería matar porque no le daba la profecía que él esperaba. Entonces así vemos nosotros cómo no siempre los hombres de Dios fueron guardados, sino que Dios permitió que atravesaran dificultades. Sí fueron guardados de que perecieran, pero Dios permitió que la prueba llegara. Entonces, tome en cuenta eso. Es importante también ver que algo sucedió en este libro de Job. Y es que dice que hubo allá una reunión, llegó por allá Satanás delante de Dios a acusar a Job, a decirle al Señor, mira, te sirve porque lo tenés rodeado, lo tenés bien cuidado, pero quitarle todo eso y vas a ver cómo él no mantiene su integridad. Algo muy importante es que usted y yo no conocemos en realidad del todo a profundidad a Dios. Quizás lo conocemos un poquito y tenemos que llegar a ese momento como Job tuvo que decir, mira, solo de oídas se había oído, pero yo no te conocía, hasta ahora mis ojos te ven. Entonces es una revelación. Mire, no podemos usted y yo oponernos a la soberanía de Dios. Dios es el que guía nuestras vidas y Él tiene el control de todo. Entonces tenga usted también cuidado de llegar a acusar a alguien cuando está atravesando una situación, de decir, es que algo quizás has hecho, es que algo el Señor te está cobrando. Algo que se da hoy en día bastante seguido es que hay gente que se acerca y dice, no, confesá el pecado porque por algo es que estás así. Ya sea que esté enfermo, ya sea que esté pasando una situación familiar terrible, ya sea que esté en un estado económico deplorable, lo que sea, pero hay gente que siempre tiene su mirada en que algo malo ha hecho. Mire, yo quiero decirle algo en esta hora. Dice la Escritura que todos hemos pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos decirle a alguien que alguien ha pecado porque todos somos pecadores. Y Dios ha dejado provisión para el pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si la persona ha pecado, lo que tiene que hacer es confesar su pecado, pero usted puede darse cuenta que él va a confesar su pecado y su situación no va a cambiar, porque Dios lo tiene en un proceso, porque Dios algo quiere enseñarle. Creo yo que lo que deberíamos de hacer es ser todo lo contrario a aquellos, entre comillas, amigos que se acercaron a Job para acusarle. Cuando alguien está atravesando una dificultad, vaya y dele ánimo, vaya y dele palabras de vida, vaya y dele consuelo, dígale: voy a estar contigo, el Señor va a obrar. Pero no nos pongamos como muy santos, como que nosotros no tenemos problemas porque no pecamos, y aquel que está atravesando aquella situación difícil algo ha hecho. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y no tenemos por qué acusar a nadie. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener la victoria en medio de las dificultades? Mire, a mí me gusta cuando leo estos versículos 20 y 21 del capítulo 1 de Job. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Él había perdido a sus hijos, él había perdido todas sus posesiones, él lo había perdido prácticamente todo materialmente. Pero mire, dice que él sí hizo un acto de duelo, de dolor. Pero me gusta porque dice que se postró y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Gloria a Dios. A lo mejor el Señor lo que está esperando en medio de esta situación que usted está atravesando es que usted tenga esa actitud de adoración. Señor, estoy pasando esto, es muy difícil, es doloroso, pero sea tu nombre bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Un día de estos hablaba con mi madre, le decía el médico, o los médicos, porque fueron muchas entrevistas de los médicos, porque estábamos en proceso de una operación para mi madre. Ya tiene 72 años, y le decía el médico: mire, usted tiene insuficiencia renal crónica, tiene la creatinina, me parece que le dijo, a 4, y bueno, casi que le estaban diciendo a mi mamá: usted se va a morir. Otro médico le dijo: usted tiene el corazón grande, usted tiene ese corazón inflamado. Otro le dijo que estaba mal de los pulmones, que ya no le funcionan ni al 50%. Bueno, entre tantas cosas, mi madre quedó pues devastada con esos diagnósticos crueles que dan a veces los médicos. Y yo le decía: madre, ¿sabe qué? Dios tiene el control. Dios tiene el control y Él sabe hasta dónde. Yo lo que creo es que debes de ser agradecida con Dios, madre, disfrutar cada día al máximo. Y me decía mi madre: es cierto, hijo, yo tengo paz con Dios, yo me siento bien con Dios, y Dios sabe hasta dónde voy a llegar. Así es que ahí está mi madre, gracias a Dios. Un día de esto hacíamos un en vivo donde mostraba sus rodillas, no tiene nada de inflamación, no tiene agua acumulada, y ya hace meses que nos enviaron donde el nefrólogo para que le hicieran la diálisis, pero mi madre ha decidido confiar en Dios. Y lo que ella hace es buscar adorar a Dios. Siempre que llego la escucho, escucho que está ella con su radio, ¿verdad?, disfrutando alabanzas. Qué bueno es eso. Mire, nunca pierda la actitud de adorar a Dios. Job, cuando lo había perdido todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. A lo mejor eso es lo que Dios está esperando que usted haga, que usted pueda darle la gloria al Señor. El diablo quizás lo que espera es que usted se queje, que usted murmure, que usted comience hasta a blasfemar. Pero mire, dele una bofetada al diablo y diga: Dios tiene el control de mi vida. Yo exalto y adoro a mi Dios. Y hemos visto muchas veces a través de la historia bíblica cómo el Señor se ha glorificado cuando ha habido un pueblo que le ha alabado, que le ha adorado.
Dios se glorifica, dice el salmista, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ahí vemos a Job, que lo ha perdido todo, pero él dice, sea bendito el nombre de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Entender, hermanos, que la soberanía de Dios nosotros no la podemos cambiar, pero sí podemos tener una actitud que a Dios le agrade, y es esa actitud de adoración. Mire, quizás no va a cambiar su situación de un momento a otro, porque el proceso de Job también fue largo, pero yo quiero decirle, hay una provisión que el Señor da en esos momentos de tribulación, de angustia, de enfermedad. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, el shalom de Dios. Aleluya. La situación no ha cambiado, pero usted experimenta una paz, una tranquilidad. Eso es confianza. Y usted puede sentirse tranquilo. Quizás otros que no conocen del Señor ni se aferran al Señor puedan estar angustiados, pero usted está tranquilo, porque Dios está con usted, porque usted ha aprendido a depender de Él. Mire qué tremendo. Job pierde todos sus bienes, pero luego también pierde su salud. Qué tremendo eso. O sea, ya lo había perdido prácticamente todo, materialmente, familiarmente no tenía nada. Pero de repente también le viene una enfermedad terrible. Bueno, la escritura lo define como una sarna. Es terrible. Él se rascaba con un tiesto. Quiero leer el capítulo 2, versículo 8 y 10. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire qué lindo. Ahí está Job, devastado. Y ahí llega una mujer que en vez de darle fortaleza, palabras de consuelo, le dice: no, hombre, ¿qué estás haciendo todavía? Ya mira, Dios no puede hacer ni va a hacer nada por vos. Ya morite mejor. Deja de estar confiando en Él. ¿Cómo usted va a obtener la victoria en medio de las dificultades? Entendiendo que tiene que cerrar sus oídos a la voz del mundo. Cierre sus oídos a esas voces negativas. Eso es lo más terrible que puede pasar. Ya usted está en una situación pues donde nadie quisiera estar, y en vez de venir y darle consuelo, lo que vienen es a machacarle más, ¿verdad? Eso es terrible. El enemigo va a querer robarle la fe. No son las personas, no son sus vecinos, no es su familia, es el enemigo obrando a través de ellos. Quiere robarle la fe, porque el enemigo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras usted se mantiene en fe, mire, Dios está obrando, pero cuando usted se niega a creer en Dios, cuando usted ya abandona la fe, entonces Dios no puede hacer nada. Dice la Escritura que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra por la incredulidad de la gente. No creían. Es imposible que Dios obre cuando no hay fe. Por eso es que usted debe de aferrarse al Señor. Cierre sus oídos a lo que el mundo le dice y ponga atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él no va a dar carga que usted no pueda llevar. Dice la Escritura que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Dice la Escritura que Él es nuestro proveedor. Salmo 23, nada me faltará porque Él es mi pastor. Esa es la voz de la palabra. Eso es lo que Dios le está diciendo. Preste atención a eso y cierre sus oídos a todo aquello negativo. Mire, mantenga usted una fe inquebrantable aún en medio de la situación difícil que está atravesando.
Mantenga esa fe inquebrantable. Así es como va a obtener la victoria en medio de las dificultades. Me gusta lo que dice Job en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Vea qué lindo esto. Job llega a un momento en medio de toda aquella acusación que están haciendo sus amigos que no tienen nada de sabiduría. Están acusándolo y él llega a un momento donde dice, bueno, aunque mi Dios me matare, yo en él voy a esperar. Una fe inquebrantable. Eso es lo que necesitamos. No solamente mostrar gozo, agradecimiento, alegría, bendecir a Dios, alabarle en los momentos donde todo es tranquilidad, donde todo está caminando bien, sino también en las situaciones difíciles. Esa situación quizás que usted está atravesando. Mire, gloria a Dios porque aún está en pie. Gloria a Dios porque aún sigue confiando. Yo le animo a seguir esperando en el Señor. Que usted pueda mantener esa fe de Job que dijo, no importa lo que pase, yo voy a esperar en él. Y cuando se acerquen a usted y le digan, mira, esa enfermedad no tiene cura, vos te vas a morir, no me importa, pero voy a seguir alabando a Dios, voy a seguir esperando en él. Mira, no vas a salir de esa situación económica, no me importa, yo sigo confiando en Dios y Dios va a recompensar esa fe, porque eso es lo que dice Hebreos. Es necesario que los que a Él se acercan crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios siempre va a compensar la fe. Dios siempre va a permitir que veamos cosechar los frutos cuando hemos creído. Eso es una fe inquebrantable. Cuando usted tiene esa fe inquebrantable, mire, yo le aseguro, Dios lo va a sacar en victoria. Y aquellos que estaban esperando ver su derrota, van a ver cómo el Señor lo levanta. Y aquellos que pensaron que iba a morir de esa enfermedad, van a ver cómo el poder de Dios se glorifica y usted recibe sanidad. Pero solamente manténgase creyendo en el Señor. Eso es, usted ha pensado y ha dicho, esta relación familiar ya creo que no tiene retorno, ya no se ve de dónde, pero ¿sabe qué? Dios aún está vivo y Él puede hacer algo. Dios puede restaurar ese matrimonio. Dios puede restaurar esa relación familiar, esas relaciones rotas entre padres e hijos. Dios puede restaurarlo. Dios puede obrar. Dios aún está vivo. Él está obrando. Y quiero que veamos otro punto que es importante para obtener la victoria en medio de las dificultades, siempre tomando como ejemplo a Job. Mire, debe de tener claro que Dios es su redentor. Y eso es lo que dice Job en el capítulo 19, versículos 25 y 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Y dice el 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Gloria a Dios. Job está pero agarrado, confiando en Dios a pesar de todo. Yo sé que su situación es difícil. Yo sé que usted ha dicho, yo no le deseo esto a nadie. Yo sé que usted quizás ha dicho, no sé cómo Dios permite tanto. No sé cómo Dios permite que todo esto me suceda. Pero ¿sabe qué? Hay una gloria venidera. El apóstol Pablo dijo que los conflictos, las tribulaciones,
presentes no se comparan con la gloria venidera. Solamente es de esperar, es de creer. Y yo concluyo con el capítulo 42, versículos 5 y 6, donde Job al final termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque en algún momento aquellos hombres que estaban rodeándole lo sacaron a él de sus casillas, se molestó. Y eso también pues es algo que nos afecta. Quiero pedirle en el nombre de Jesús, mantenga la calma, mantenga la quietud, pida a Dios que le llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya usted está cargando con su situación. Cierre sus oídos a aquella gente acusadora, aquella gente que no edifica en nada, aquellas voces que lo único que hacen es poner más dolor todavía, más carga a su carga. Y mire cómo Dios se glorificó. 42, versículo 10 de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué tremendo. Dios quiere bendecirlo. Aún aquella gente que le ha hecho daño, mire, ore por ellos. Ore por ellos. Usted es un hijo de Dios. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 5 de Mateo, versículo 48. Somos hijos de Dios, debemos de actuar diferentes, ¿verdad? No se cargue con resentimiento. Quizás está dolido por cosas que le han dicho, por cómo lo han tratado. Mire, saque eso, libérese en el nombre de Jesús. Libérese. Dice la Escritura que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios obró. Dios obró. Deje que Dios trate con cada uno. Dios incluso dice en su palabra: mía es la venganza. Mía es la venganza. A veces estamos cargando con muchas cosas en nuestro corazón. Hay que despojarnos de todo eso. De esa manera, Dios le va a dar la victoria en medio de las dificultades. Quiero orar en este momento. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Dios por esta palabra. Gracias Dios por aquellos que la han escuchado, Dios. Oro para que tú vengas obrando de acuerdo a sus necesidades. Oro, Espíritu Santo, para que seas tú fortaleciendo, consolando, que seas tú revelando la voluntad del Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Dios bendito, a mantenernos siempre con una actitud, Señor, de adoradores. No importa la situación, las circunstancias. Ayúdanos a adorarte en medio de las pruebas. Ayúdanos a mantener esa fe inquebrantable, a cerrar nuestros oídos a esas voces que no edifican, que lo que buscan es apagar, opacar la fe. En el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender que tú eres soberano, Señor, y tú permites las cosas aun cuando nosotros no las entendemos, pero también sabemos que tú no das carga que nosotros no podamos llevar. Oro en el nombre de Jesús por mi hermano, por mi hermana, que ha estado atravesando ese momento de salud difícil y quizás ha estado a punto, Señor, de blasfemar, de renegar. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma el control de esa vida y haz de mi hermano, de mi hermana, un adorador aún en medio de estos tiempos difíciles. Mientras tú te glorificas, mientras tú operas, mientras tú obras, Dios, ayúdanos a tener esa convicción que tuvo Job, que dijo: aunque mi Dios me matare, en él esperaré. Dios, que podamos estar dispuestos a confiar de una manera total, incondicional en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias por este tiempo especial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Solo concluyo dándole siempre los 3 consejos
que suelo dejar al final de cada mensaje. El primero es que aparte un tiempo para orar, para tener comunión con Dios. Dios es fiel y dice la Escritura que Él conoce nuestras necesidades antes que le pidamos, pero no dice que no hay que pedirle. Así es que venga y exponga sus necesidades. Busque un lugar donde congregarse para que usted pueda crecer. Y si no tiene una Biblia, busque la manera de obtenerla para poder leerla. Es a través de la Escritura que Dios habla a su vida y Él revela su voluntad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.